Se realizan aquellos que no tienen lugar, felizmente, pero que inquietan y alarman a las personas que se ven afectadas, como llamadas telefónicas que dicen que una persona de su entorno, pues familiar, ha sido secuestrada. Y es mentira. Pero eso se hace incluso desde Chile, lo pueden hacer, como este caso que nos va a contar ahora Susana. Desde Chile alguien opera, llama por teléfono a una persona de aquí de Madrid y le dice: oiga, que tenemos secuestrada a su hija o a su hermano o quien sea, páguenos ahora mismo 600 euros, 500, 300, los que sean, y la liberamos. Y hay quien desgraciadamente pica y paga ese rescate, ¿eh? Sí, sí. Hasta que, bueno, estos tíos han sido puestos a buen recaudo, estas personas, vamos, han sido detenidas. Ha sido una mujer detenida en Chile. Vamos a darles todos los detalles porque ha sido además gracias a la rápida actuación de la policía, tanto la española como la chilena, y han detenido a esta cobradora, falsa estafadora de secuestros virtuales cuando se disponía a retirar, aquí lo tienen, el dinero de una casa de cobros de dinero enviado desde España. Pero les vamos a contar cómo ha sucedido todo, porque la mujer iba a retirar en concreto en Santiago de Chile esos 600 euros que había pagado una víctima desde la localidad madrileña de Alcorcón. La estafadora podría estar también involucrada, según la policía, en otros 5 casos en Madrid y en Sevilla, por los que habría obtenido en total unos 2.300 euros. Sin embargo, los agentes españoles han actuado muy rápido, le dijeron a la víctima que era una estafa, paralizaron el pago, lo pudieron paralizar, ella recuperó el dinero y la policía española informó a la policía chilena para que localizaran allí a la estafadora. Bueno, pues la detuvieron en el interior de ese local de envío y cobro de dinero en Chile cuando iba a retirar ese dinero, aunque ya lo había podido retirar esa víctima desde Alcorcón. Y atención, porque las fuerzas de seguridad han identificado un crecimiento de llamadas extorsivas. ¿Quién las realiza, este crecimiento de llamadas que están ya la policía identificando? Pues sobre todo se hacen desde dentro de las cárceles de Chile. El año pasado, para que sepan, hubo en total en España 130 casos de estos secuestros virtuales y en 5 de ellos se llegó a pagar el dinero. Pero ¿en qué consisten estos secuestros virtuales? Para que ustedes lo sepan y lo puedan identificar, muy importante. Bueno, pues les aparece una llamada en su teléfono móvil como con número oculto o con un prefijo extranjero. A continuación, cuando ustedes descuelgan, la persona les dice que ha secuestrado a un familiar suyo. Incluso se puede poner, atención al teléfono, una segunda persona haciéndose pasar por ese familiar, gritando o llorando, para que ustedes se lo crean aún más. Bueno, pues que sepan que los estafadores intentan alargar todo lo posible esta llamada para que ustedes no llamen a la policía y para que vayan al cajero o hagan la transferencia sin colgar el teléfono. Así que para que ustedes lo puedan identificar aún mejor, van a escuchar una llamada real de uno de estos secuestros virtuales. Escuchen. Papá, ¿me oye? Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos, papá. No lo sé, habla con ellos. Quieren dinero, por favor, no me hagan daño. Señor, supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas. ¿Te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una cifra baja. Lo han visto, le pide 5.000 euros y hay una persona que se hace pasar por su hijo. Y nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede creer este tipo de llamadas porque podemos estar presas de la angustia, del pánico, pensando que es verdad porque timan muy bien, estafan muy bien. Y esto le pasó a Michael, que es un ciudadano español. Fue hace 3 años, le llamaron asegurando que habían secuestrado a su hijo. Bueno, pues él iba a pagar, pero a la policía lo impidió en el último momento. Michael, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue esa llamada que recibió? Pues exactamente como lo que han puesto como muestra. Exactamente lo mismo. O sea que pusieron a su supuesto hijo, que lloró. ¿Usted en ese momento no dudó que pudiera ser su hijo o cuestionó la llamada en ese momento? No cuestioné en absoluto. Es que todas las circunstancias pasaron para que en este momento era totalmente creíble lo que estaba pasando. Mi hijo se había ido a la ciudad con sus amigos en tren y decir, no tenía por qué pensar que lo que estaba escuchando no era real. Y con el pánico, con el susto,
la persona que se hace pasar por mi hijo, pues por teléfono, pues parece real. ¿Y la ciudad a la que se refiere cuál es, Michael? Bueno, nosotros vivimos en Palma de Mallorca y él iba hacia el capital Palma. Sí, sí. O sea que supuestamente alguien se había informado de que su hijo no estaba con ustedes en ese momento y aprovechó precisamente esa ausencia para intentar estafarles a ustedes diciéndole que había sido secuestrado. Esto es lo que no sabemos. Yo después hablando con la Guardia Civil, ellos lo que me hicieron entender que era simplemente que hacían llamadas y llamadas y llamadas hasta que con una llamada las circunstancias hacía que la persona crea que era real. No que no había nadie vigilando. Es decir, yo hizo una entrevista y además no quiso ni poner cara ni nombre en esta entrevista por miedo a que podía ser una persona cercana, pero después la policía me dijo que no, que esto estaba pasando desde un cárcel de Chile y simplemente intentaron hacer varias llamadas hasta que encuentran a uno que puede ser real. ¿Y cuánto dinero le pidieron, Michael? ¿Qué cantidad? Pues a mí me pidieron 10.000 euros. ¿Y en ese momento estaba usted dispuesto a darlos o es cuando llama a la policía para denunciar? No es que era dispuesto, es que no podía pagarlos. Claro. Entonces yo empezaba a decir que ¿cómo crees que yo puedo conseguir este tipo de dinero? ¿Sabe con quién está hablando? Soy un simple trabajador. Y entonces ya pues me hicieron unas rebajas. Y al final me decía, mira, me ingresas 1.000 euros y entonces ya salvas a tu hijo. Y eso es cuando ya empezaba ya a moverme y intentar a buscar un sitio para poder hacer la transferencia. Michael, como hemos visto, hemos escuchado este tipo de llamadas falsas de estos estafadores, normalmente apelan a la angustia de un padre por su hijo, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a cualquier padre o abuelo que nos estuviera viendo en el momento en el que recibieran este tipo de llamadas? Bueno, si es una persona que está escuchando esta entrevista ahora, entonces tendrá un poco más de frialdad al momento de recibir una llamada, pero yo lo que diría es hacer a la persona que está pasando por su familiar, por su hijo, por su hija, hacerle una pregunta que solo ellos pueden saber. Claro, perfecto. En su caso, cuando iba a hacer la transferencia, es el momento en el que también decide llamar a la policía o a la Guardia Civil, ¿cómo, en fin, concreta esa situación para evitar hacer el pago? A mí no me dejaron colgar el teléfono. Me decían bien claro, si cuelgas el teléfono en cualquier momento, matamos a tu hijo. Sí. O sea, la única cosa que me salvó a mí era cuando salió de casa para irme a buscar un sitio para hacer la transferencia, en este momento estaba mi hijo mayor. Y yo le dije, ponte en contacto con tu madre y dile lo que está pasando. Y a través de esto, pues mi mujer empezaba a investigar, llamó a mi hijo pequeño, que contestó el teléfono, dijo que estaba bien, que no había nadie con él. Claro. Entonces empezaron a llamar a la policía y al final fue porque me mandaron WhatsApps con pequeñas palabras y yo estaba mirando la pantalla hablando con esta gente y en los WhatsApps salían no pagues, es una estafa, tu hijo está bien. Así que iban ding, 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 ding los WhatsApp y eso es como yo en este momento me di cuenta que todo era una falsa. Pues felizmente resolvió su caso bien. Otros no tuvieron esa suerte y pagaron ese dinero, porque era una estafa, en definitiva. Michael, gracias por atendernos y explicarnos el caso suyo. Gracias y buenas noches. No hay de qué, muchas gracias. Buenas noches. Pero hay más casos, ¿verdad, Susana? Hay más casos y además sería bueno recordar cómo hay que hacer frente a esto de una forma mucho más decidida. Vamos a ver esas medidas preventivas que nos puede comentar directamente la policía. Por eso vamos a hablar con José María Benito, inspector de policía. Buenas noches, José María. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches.
Nos decía, por ejemplo, Michael, que uno de los trucos que podemos emplear en esos momentos de angustia es que le preguntemos a esa persona que se está haciendo pasar por nuestro familiar algo que solamente él sepa. ¿Cuáles son esas medidas que recomienda la policía no hacer o hacer en este tipo de casos? Pues mira, Susana, precisamente esta no, y te voy a explicar por qué. Las llamadas, como bien decía este hombre, esta víctima, en definitiva, como le explicó bien la policía o la Guardia Civil, son aleatorias. Coincidió que en él se daba la circunstancia de que su hijo estaba fuera de casa en esos momentos y bueno, pues él se dio por convencido de que podía estar verdaderamente secuestrado. Pero como son llamadas aleatorias, bueno, pues pueden llamarte y decir que tienen secuestrado a tu hijo y resulta que tú, pues puede que no tengas hijos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final ellos insisten, hacen otra llamada a otro número diferente y ya está. La recomendación de la policía es bien sencilla. Cuando recibamos una llamada diciendo que nuestro familiar, da igual que sea un hijo, un hermano, un padre, está secuestrado, es colgar el teléfono, colgar inmediatamente el teléfono, porque por dos razones fundamentales. Primero, porque estas estafas virtuales están aumentando cada vez más, y en segundo lugar, si realmente fuera un secuestro, es decir, si nuestro familiar cuando nos llaman nos dicen que está secuestrado, nos volverían a llamar otra vez. Y esto no lo hacen ellos. En el momento que guardas el teléfono, ellos van a otra víctima, van a otro teléfono diferente. Por lo tanto, la recomendación fundamental que hace la policía es no hacer caso a estas llamadas y colgar inmediatamente el teléfono. José María, ¿y qué datos tiene la policía sobre este tipo de estafas? ¿Cuántos secuestros virtuales se producen? ¿Quiénes pican? ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no? ¿Qué datos hay estadísticos sobre este? Pues cada vez más, y además, curiosamente, Antonio, en esta época del año, no sé la razón, no sabemos cuál es la razón, pero en esta época del año, ahora en marzo o abril, en la primavera española, bueno, pues es cuando más llamadas de este tipo y cuando más secuestros virtuales de estos falsos se producen. Como bien habéis dicho, son todos desde cárceles chilenas. Allí, bueno, pues el uso de móviles está extendido, está prácticamente permitido, y es desde esas cárceles, aleatoriamente, donde hacen esas llamadas. Las hacen precisamente pues a países de habla hispana, evidentemente, porque no conocen otro idioma, y fundamentalmente España. ¿Por qué España? Bueno, pues porque España tiene mayor poder adquisitivo que si llaman pues a cualquier otro ciudadano de cualquier país sudamericano, ¿no? Y utilizan nuestro país como plataforma. Todos ellos, y eso sí que es una técnica común, todos ellos tienen ese lenguaje sudamericano, es decir, tienen ese acento sudamericano, con lo cual se les nota enseguida. En segundo lugar, pues eso, la importancia que tiene que en su interés en que no cuelgues el teléfono, y no quieren que cuelgues el teléfono para que no puedas comprobar que efectivamente no se está produciendo tal secuestro. Por eso, insisto, la policía, la primera recomendación que da es no hacer caso a estas llamadas y colgar el teléfono, porque estos secuestros no existen hoy en día, es decir, son auténticas estafas, insisto, cometidas desde cárceles con gente desde fuera, como esta mujer que ha sido detenida en Chile, que son las encargadas de recaudar y de recoger el dinero de las transferencias que hacen las víctimas, y en definitiva, bueno, pues se trata eso, de una estafa que nunca se ha producido un secuestro real en España de estas características, y por lo tanto lo que hay que hacer es no hacer caso. Muy bien, y solo desde Chile actúan, o sea, no han habido de otros países, también de habla española, que hayan podido también utilizar este mismo método. Sí ha habido otros países, pero yo no sé por qué razón, pues donde básicamente está extendida esta estafa es en las cárceles de Chile. Lleva años ya, es decir, no es una estafa que se esté cometiendo por primera vez, sino que lleva ya bastantes años, y desde luego, bueno, pues se han utilizado más países, Brasil también, pero fundamentalmente, últimamente, todas las llamadas se producen desde Chile. No sale un número, es verdad, algunas veces llamada oculta, pero la mayoría de las veces no ocultan la llamada, con lo cual no sale un número internacional, que es un número largo, y bueno, pues es cuando hay que empezar a sospechar ya de que algo está pasando y que la llamada que estamos recibiendo, bueno, pues no obedece a un secuestro real. E insisto, son llamadas aleatorias para que nadie piense que nos vigilan, no nos vigilan, lo están haciendo, como hemos dicho, desde la cárcel, por lo tanto nadie vigila, y lo hacen aleatoriamente. Igual hacen 1000 llamadas al día, y de esas 1000 llamadas, bueno, pues hay 3 personas que pican, ahí está el negocio. José María, me imagino que la participación de la policía es fundamental, porque antes dábamos los datos del año pasado, 130 casos de secuestros express, estos secuestros virtuales, pero al final solamente 5 personas pagaron, con lo cual al final las víctimas sí se ponen en contacto con vosotros, o vosotros podéis, no sé de qué manera, interceptar las llamadas.
Bueno, no todas se ponen en contacto. Es verdad que el año pasado hubo 130 denuncias, pero seguramente hubo otra gente que, utilizando y haciendo caso a lo que la policía aconseja, que es colgar ese teléfono, pues ni siquiera fue a denunciar, ¿no? No le dio mayor importancia y no denunció. Pero en cualquier caso, la colaboración con la policía es fundamental, y la colaboración también de la policía con la policía chilena. Esta mujer ha sido detenida precisamente, pues porque la policía española ha llamado a la policía chilena después de que una mujer en nuestro país pagara este rescate, y al final la policía chilena pudo detenerla en el momento que iba a retirar el dinero. Por lo tanto, la rapidez en la denuncia, si alguien al final pues cae en las redes de esta gente y termina pagando, la rapidez en esa denuncia ante la policía, desde luego hace que las cosas pues puedan solventarse de manera satisfactoria. José María Benito, muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Antonio. Adiós, hasta luego. Bueno, está claro que los malos nunca descansan, ¿eh? Siempre están maquinando. Pero imagínate allí en las cárceles de Chile, 1000 llamadas por cada móvil, 1000 llamadas que están todos los presos llamando sin parar desde bueno, la pues cárcel. probablemente, claro, y probablemente hay una connivencia que estamos incluso hablando. hasta con los carceleros, ¿verdad? Claro, estamos hablando seguramente de algo más que una banda de aficionados, sí. Es un método muy, en fin, de estafa muy productiva, si al final productiva picas. y que seguramente tiene más amparo que el que podamos imaginar. Pero ha sido sorprendente porque Michael, fíjate, que fue hace 3 años cuando lo intentaron y se hicieron pasar. Oye, y que iba a pagar, y también fue desde una cárcel de Chile. O sea que Claro, ya es por una eso tradición. digo que puede haber, Susana, alguna estructura que esté dándole cobertura a una banda criminal que es más que una banda. Seguramente es un entramado de corrupción notable. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la evolución del